hermanos, y continuamos en este espacio especial, Peregrinos de Esperanza. Y para continuar esta línea de lo que va aconteciendo en este año jubilar 2025, Peregrinos de Esperanza, en este momento comparto con ustedes un resumen de lo que se ha ido explicando en el programa anterior donde estuvo participando Sor Aldaleni y Yuleidi de la Cruz. Miren, queridos hermanos, he podido apreciar unas palabras muy gratas, de un gran aprendizaje, porque Sor y Julie hicieron unos comentarios muy enriquecedores, donde, por ejemplo, Julie comentaba sobre un video donde en el jubileo de los adolescentes que se estuvo realizando en ese momento, había un fraile quien contestó a la duda de muchas personas, porque en ese momento fue el fallecimiento del Papa Francisco. Muchas personas decían, ¿por qué se realizó el jubileo de los adolescentes si no teníamos papa en ese momento? Y este fraile respondió que la iglesia debía de continuar. Los jóvenes no podían pararse, queridos hermanos, debían de continuar en esta peregrinación. Y aquí nuestra querida Sora Aldaleni pues comentó en este espacio del programa anterior que el Papa Francisco siempre dejaba esos mensajes a los jóvenes a través del Ángelus en la plaza de San Pedro. Cuando se hacía presente el Papa Francisco, siempre animaba a los jóvenes. Y una palabra que siempre podemos observar en la Biblia, los que leen la Biblia, pueden observar ahí esta frase, no tengan miedo. Y asimismo el Papa Francisco dejó una carta escrita para que luego de su fallecimiento se pudiera leer esta carta, donde él dejó escrita las siguientes palabras. Queridos jóvenes, necesito que ustedes continúen. Decía en la carta, en estas palabras, no tengan miedo, y lo repetía muchas veces, no tengan miedo. Y con estas palabras del Papa Francisco nos quedamos nosotros. Y también pues resaltábamos al beato Carlo Acutis, donde nuestra querida Sor nos explicaba que a través de las redes sociales nosotros también podemos ver, dar a conocer a los demás las palabras de Jesús. Y miren, queridos hermanos, aquí he traído este librito donde aquí tenemos la novena del beato Carlo Acutis. También tengo aquí la medalla del beato Carlo Acutis. ¿Y qué quiero decirles? Como estamos en este año jubilar 2025 y Sor Aldaleni nos decía que a través de las redes sociales no debemos de competir quién tiene más seguidores, quién nos sigue a nosotros, no, sino que es un medio que debemos de utilizar de una buena forma, como lo hacía el beato Carlo Acutis, que siempre llevaba la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y es con esto, queridos hermanos, que nos hemos quedado en este resumen del programa anterior, donde tratamos sobre el jubileo de los adolescentes y también que debemos llevar en nuestra vida a los santos como vida ejemplar. Continuamos con el desarrollo de este programa, Peregrinos de Esperanza. Somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Gracias a nuestra querida Yomaira por ese resumen tan interesante que nos hacía del programa anterior. De verdad que debemos agradecer al Señor porque nos permite también nosotros poder compartir con los jóvenes. Es como decía el Papa Francisco, los jóvenes son la gran esperanza para todos nosotros. Pasamos en este momento, querido hermano, con el segmento Nota de Esperanza, donde por primera vez el Papa León XIV se dirige a este jubileo que se lleva a cabo acerca de las iglesias orientales. Veamos ese segmento, Nota de Esperanza. Somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Beatitudes, eminencias, excelencias, queridos sacerdotes, consagradas, consagrados, hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
Los saludo con las palabras que en muchas regiones del Oriente cristiano, en este tiempo pascual, se repiten incansablemente, proclamando el núcleo central de la fe y la esperanza. Y es hermoso verlos aquí precisamente con motivo del Jubileo de la Esperanza, cuyo fundamento indestructible es la resurrección de Jesús. Bienvenidos a Roma. Me alegra mucho encontrarme con ustedes y dedicar uno de los primeros encuentros de mi pontificado a los fieles orientales. Ustedes son valiosos. Al verlos, pienso en la diversidad de sus orígenes, en la gloriosa historia y en los duros sufrimientos que muchas de sus comunidades han padecido o aún padecen. Y deseo reafirmar lo que dijo el Papa Francisco sobre las iglesias orientales. Son iglesias que deben ser amadas, custodian tradiciones espirituales y sapiensales únicas, y tienen mucho que decirnos sobre la vida cristiana, la sinodalidad y la liturgia. Pensemos en los antiguos padres, en los concilios, en el monacato, tesoros inestimables para la Iglesia. Deseo citar también al Papa León XIII, quien fue el primero en dedicar un documento específico a la dignidad de sus iglesias, afirmando ante todo que la obra de la redención humana comenzó en Oriente. Sí. Ustedes tienen un papel único y privilegiado como contexto originario de la Iglesia naciente. Es significativo que algunas de sus liturgias, que en estos días se están celebrando solemnemente en Roma según diversas tradiciones, aún usen la lengua del Señor Jesús. Pero el Papa León XIII también lanzó un apasionado llamamiento para que la legítima variedad de la liturgia y la disciplina oriental redunde en la belleza y el beneficio de la Iglesia. Su preocupación de entonces es muy actual, porque hoy muchos hermanos y hermanas orientales, entre ellos varios de ustedes, forzados a huir de sus tierras por guerras, persecuciones, inestabilidad y pobreza, al llegar a Occidente corren el riesgo de perder, además de la patria, su identidad religiosa. Y así, con el paso de las generaciones, se desvanece el patrimonio inestimable de las iglesias orientales. Más de un siglo atrás, León XIII reconocía que la conservación de los ritos orientales es más importante de lo que se cree, y llegó incluso a establecer que todo misionero latino del clero secular o regular que aconseje o ayude a algún oriental a pasarse al rito latino debía ser destituido y excluido de su cargo. Acojamos este llamamiento a custodiar y promover el cristianismo oriental, especialmente en la diáspora. En este sentido, además de erigir donde sea posible y conveniente jurisdicciones orientales, es necesario sensibilizar a los latinos. Por eso pido al Dicasterio para las Iglesias Orientales, a quienes agradezco su labor, que me ayude a definir principios, normas y directrices
para que los pastores latinos puedan concretamente apoyar a los católicos orientales en la diáspora. Somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Interesante el segmento, queridos hermanos, Notas de Esperanza. Con el Papa León XIV recibe a toda la iglesia orientales y agradece a ellos también que estén presentes, dándose cita también en el Vaticano con el Papa y todos. Entonces, hay algo muy bonito que yo quiero resaltar, y es que el Papa León XIV, cuando sale al balcón, sus primeras palabras fueron las siguientes. Sus palabras fueron de paz para todos nosotros, indicándonos también que usted y yo en este año jubilar estamos llamados a ser sembradores de esperanza, pero también a sembrar la paz. Y es por eso que este año, usted se preguntaría, ¿por qué en la iglesia dentro del Vaticano se hace este jubileo para las iglesias orientales, donde van de otras iglesias, dominaciones de la iglesia ortodoxa? Tantas dominaciones están allí presentes porque la iglesia no cierra su puerta, la iglesia abre más bien la puerta. Y era siempre lo que nos decía el Papa Francisco: quiero que los templos estén más abiertos que cerrados, decía el Papa Francisco, porque allí con los templos abiertos muchas personas van a encontrarse con Jesús, que está todos los días solo en el sagrario. Este mensaje de gran alegría, cómo reciben todos los que estaban allí presentes al Papa León XIV, pero sobre todo con entusiasmo. Él también, con un gesto de amabilidad, con un gesto de alegría, les recibe a cada uno de ellos. De verdad que nuestra iglesia cada día más abre las puertas para que tú no te sientas que tú eres algo lejano de la iglesia. La iglesia, usted tiene un espacio dentro de la iglesia católica, porque este año no simplemente es un año más, simplemente este año nos deja a nosotros que la esperanza que se te ha perdido, usted puede recuperarla. Pero ¿dónde, querido hermano, querida hermana, tú puedes recuperar esa esperanza? En Cristo Jesús. A los pies del sagrario, todas esas dudas, los momentos difíciles, usted puede decirle: Señor, yo quiero volver a confiar. Yo quiero que esa esperanza que se me ha perdido, tú me la puedas regalar. Si lo pides con fe, el Señor también con fe te va a dar a ti esa fortaleza, pero sobre todo te dará la esperanza que tú estás más necesitando. Y nosotros, querido hermano, continuamos peregrinando en este su programa Peregrino de Esperanza. Somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Nosotros continuamos aquí, queridos hermanos, en este espacio Peregrinos de Esperanza. Y qué bueno que ustedes aún mantienen la sintonía con nosotros. En este momento estamos en el segmento Signo de Esperanza, que queremos destacar algunas de las palabras que fueron dirigidas del Padre Amable Fernández en el taller que se lleva a cabo todos los martes a las 8 de la noche aquí en La Voz de María, el taller Peregrinos de Esperanza. Vamos a escuchar en este momento las palabras que el Padre Amable dirigió a cada uno de los moradores. El tema principal, la realidad que vive la República Dominicana. Adelante. Social, la realidad social, cultural, que ya hemos visto, ¿verdad? Sociopolítica, la realidad también de la familia, hablamos de los jóvenes, hablamos de los adolescentes, en definitiva, como una gran fuerza que nuestra iglesia tiene que, de verdad, seguir promoviendo. Y de verdad que sí. Saben que el Papa Francisco y este nuevo Papa han como despertado y están despertando como ese entusiasmo en la pastoral juvenil y ese entusiasmo también en la pastoral de adolescentes. Es decir, hay una gran vibra. Los jóvenes están como muy conectados con estos papas, con estos últimos papas de nuestra iglesia. Yo creo que esto muestra de mucha esperanza para nuestra iglesia. Aquí tenemos entonces también, ya lo hemos visto, la realidad económica en la que vivimos en nuestra nación. Hablábamos de un gran crecimiento
y desarrollo de América Latina, especialmente de República Dominicana, que constantemente tiene un gran crecimiento, ¿verdad? Pero hacíamos la advertencia de que todo este crecimiento tiene que estar sostenido bajo la solidaridad, basado en la dignidad humana y evidentemente en la doctrina social de nuestra iglesia. Dicho sea de paso, este Papa, fíjense, ¿verdad?, que cómo son la línea de los santos padres. Este Papa tomó el nombre de León. El último Papa llamado con este nombre, León, fue León XIII. En los años de 1890, él murió en 1903. Realmente murió el Papa León XIII. Comenzó en el 78, 79, un papa que prolongó muchos años, realmente, duró unos 20 y pico de años en el papado, y ese papa fue el papa que abrió la iglesia en la dimensión social al mundo, con la famosa encíclica Rerum Novarum, publicada en el año 1891, el 1 de mayo. Y el contenido de esa encíclica era ubicar el evangelio en el mundo obrero, en el mundo empresarial, ante la amenaza que teníamos en ese entonces, el crecimiento del liberalismo económico o el capitalismo, y también ya el surgimiento de la encíclica social de la Iglesia Católica. Somos peregrinos de la esperanza. En este momento queremos compartir con ustedes el segmento Peregrinando con el jubileo de los sacerdotes Cristo de los Milagros. Adelante. Somos peregrinos de la esperanza. En un mundo como el que vivimos, ¿verdad? Veamos el mundo, un mundo confundido, fragmentado, violento, buenísimo también, pero que están esos elementos negativos. La elección de este Papa es para nosotros una señal clara de que Cristo sigue entrando por la puerta del frente, no por una brecha, no por atajos, no por trillitos, sino que entra por la puerta, como él dice en el Evangelio de hoy. En la voz del nuevo Papa reconocemos la voz del pastor que llama a las ovejas por su nombre. Un hombre humilde, sencillo, sin muchas palabras, pero va a tener que hablar mucho, ¿verdad?, por ser el Papa. En su palabra sencilla y profunda, en su gesto humilde y firme, escuchamos el eco del buen pastor que reúne a su pueblo para conducirlo hacia verdes praderas, hacia la esperanza y la comunión. Mientras que en la primera lectura de los Hechos, esta primera lectura donde Pedro cuenta como una visión que ha tenido, esta primera lectura nos ofrece un episodio en el fondo de apertura y de discernimiento en la vida de la iglesia primitiva. Pedro da testimonio de una visión que lo lleva a reconocer que el Espíritu Santo no se derrama solo sobre un grupo selecto, sino sobre todos los que escuchan con fe la palabra de Dios. En ese momento decisivo, la iglesia, si ustedes se dan cuenta, esa iglesia primitiva da un paso audaz. Se abre a los no creyentes, se abre a los gentiles, se abre al otro, al diferente, al que piensa diferente, al que no solamente piensa diferente, sino que también tiene, algunos de ellos, nacionalidades diferentes, y comprende que Dios no hace acepción de personas, como ocurre a veces con nosotros, ¿verdad? Que vamos clasificando entre a quién le hacemos caso,
por intereses y cosas de esas. Eso aquí nos dice que Dios no hace acepción de personas y que la iglesia tiene que estar abierta a todos. Ya el Papa Francisco insistía tanto en que la iglesia debe ser una iglesia en salida. ¿No es esta también la misión del Papa León XIV? Llevar la iglesia, continuar llevando la iglesia a todos los sectores de la sociedad, del mundo, a todos los rincones, incluso hacia aquellos que no creen. Ser el Pedro de hoy, esa es la misión del Papa, que nos recuerda que la iglesia no puede cerrarse en sí misma, que debe dejarse guiar antes que nada por el Espíritu Santo, no por los intereses humanos, que debe ir hacia las periferias, a donde el hambre de Dios clama en silencio. Su elección, la elección de este nuevo Papa, nos está invitando a ser una iglesia más misionera, más fraterna, más abierta a la novedad del Espíritu. No es que no lo sea, pero esto siempre es un desafío, es una llamada de Dios. Mientras que en el Salmo 41 pone en nuestros labios una pregunta que resuena en muchos corazones y que a veces no queremos hacerla porque pensamos que el rostro de Dios solamente lo vamos a ver cuando nos lleven al cementerio. La pregunta es esa: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Pues no se preocupen, que hoy podemos decir, no hay que esperar, no hay que pensar en la muerte. Hoy podemos responder que ya estamos viendo el rostro de Dios. Lo vemos en el rostro de cada hermano sacerdote, que a veces se nos hace más difícil verlo en mi hermano sacerdote que en una persona que no ha seguido la misma vocación que yo. Pues lo vemos ahí, el rostro de Dios, en nuestros hermanos sacerdotes, en el que camina a mi lado. Lo vemos en el servicio silencioso de tantos que dan su vida por el Evangelio, sacerdotes, laicos, obispos. Vemos el rostro de Dios con inmensa alegría en la figura del nuevo Papa León XIV, rostro visible de la unidad de nuestra iglesia. Somos peregrinos de la esperanza, testigos de la resurrección. Interesante nuestro segmento Peregrinando, pero sobre todo Yomaira y Esther, ver nuestros sacerdotes de la diócesis de la Vega. Cabe destacar que fueron muchos sacerdotes de nuestra diócesis y estuvieron allá, pero no tan solo de nuestra diócesis, de otras diócesis se dieron cita. Qué bonito, bastante interesante que todos estuvieran en el Cristo de los Milagros. Diciendo que sí. Así es, Esther, diciendo que sí. Y algo muy importante a resaltar es que en este video se pudo observar tantos sacerdotes que han dicho que sí al Señor y que resaltan en la iglesia, se puede resaltar el servicio y el hecho de un hombre de Dios que siempre está dedicado al bien de la iglesia. Así es, diciendo que sí, manteniendo ese sí firme. Porque saber decir sí, sí sabemos, pero es mantener ese sí en Dios, que todo lo puede. Y eso es lo importante. Como peregrinos de esperanza, los sacerdotes dicen, no nos vamos a quedar en nuestras parroquias, en nuestra diócesis. Vamos a salir en este gran jubileo de toda la diócesis. Estaban allí presentes, por supuesto, con su pastor. Su pastor siempre con sus ovejas, que son los sacerdotes en este caso. Pero hablando de alguien que dijo que sí, ¿cuántos de nosotros queremos decir que sí, como la Santísima Virgen María? Yomaira, tengo pregunta para ti. Viene pregunta. ¿Estás dispuesta a decir que sí como María? Claro que sí, por supuesto. Y Esther, ¿estás dispuesta? El sí de María fue así, sin medidas. Sin medidas. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Bueno, Esther como que medio lo dudó, pero yo sé que muchos, por ejemplo, un sí como lo hizo la Santísima Virgen María, un sí incondicional. Se unen tres voces para cantarle a María.
se une Katie Márquez, se Wow. une Atena y se une también Verónica Sanfilippo para decirle que sí a través Wow. de esa hermosa voz y de este video musical que todos nosotros vamos a disfrutar. Adelante. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero seguirle a él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero seguirle a él, quiero seguirle a él, quiero seguirle a él, quiero seguirle a él. Quiero entregarme a él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero entregarme a él, quiero entregarme a él, quiero entregarme a él, quiero entregarme a Hermosísima canción. Y la verdad que aquel que se preguntaba cómo sería combinar estas tres hermosas voces, ahí queda respondida. Esta hermosa canción que hace que cada uno de nosotros se sienta en el cielo. ¿Es Mayra? Así es. Y esta Y canción, sobre todo, tres voces que le cantan a María de una forma tan hermosa.
Y nosotros sabemos, Yomaira y Esther, que María fue la primera peregrina. Es por eso que queremos decir que la Santísima Virgen María es la madre peregrina. En esos momentos cuando María salió a peregrinar, y usted se pregunta, ¿y cuándo Sor Ardeleni salió María a peregrinar? Manténgase ahí porque se lo voy a veces, decir. Sor. Porque yo iba a decir, Claro le vamos que a sí. preguntar a Yomaira y a Esther, ¿en qué momento la Santísima Virgen María sale como esa mujer peregrina, esa mujer que no se queda en su casa y quiere salir detrás del encuentro como madre? Así es. Bueno, Esther. No, yo voy a permitir a darte el turno. Verdaderamente la Santísima Virgen María es una madre peregrina porque durante toda su vida tuvo un camino de fe y ella visitó diferentes rutas, tanto de forma espiritual. ¿Por qué de forma espiritual? Porque aquí recordamos también las apariciones de la Santísima Virgen María, como en Fátima, Portugal, también la Guadalupe, y ella nos demuestra en este sentido que ella es una madre intercesora que siempre nos lleva hacia las manos de Dios. Y verdaderamente también es una madre peregrina desde el momento de la anunciación, cuando la Santísima Virgen María aceptó, sin aún saber el plan que Dios tenía para ella, y ella lo aceptó siempre con confianza, una confianza total e inigualable. También es importante recordar aquel momento donde la Santísima Virgen María acompañó a los discípulos en oración luego de la resurrección, y allí fue donde ella se convirtió en una guía para el pueblo peregrino de Dios. Así es, y estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Yomaira, porque la Santísima Virgen María tenemos que ser, tenemos que pensar en todo momento de que ese sí, esa disposición, ella no solo se reservó, digo que sí, pero me quedo aquí, sino más bien que fue ahí donde Dios dijo que fuera. En esas veces que ella se apareció en las diferentes advocaciones, conquistando almas, llevando historias, para que cada una de esas personas que tuviera el honor, el privilegio de encontrarse con ella, estuviera marcada y fuera otro ser nuevamente, intercediendo por cada uno de nosotros, en específico las madres, que necesitamos muchísimo de María. María siempre va peregrinando, siempre va caminando, siempre va dejando huellas. Y una de ellas también es ese largo recorrido que hizo con su hijo Jesús, que siempre estuvo detrás, todo en silencio. Pero ese peregrinar de María nos deja también a nosotros muy claro de que como humanos que somos, también podemos caminar, también podemos peregrinar, también podemos nosotros seguir la voluntad de Dios en silencio y aceptar en todo momento de que lo que el Señor permite no es porque no pasa nada, no es porque, es porque Dios siempre tiene un propósito, aunque nosotros cuestionemos. Así es, y sobre todo, déjenme decirle que mayo, este mes tan bonito, mes de las flores, mes dedicado a la Santísima Virgen María, destacamos María como peregrina. Yo quiero recrear una escena que es cuando María sale a visitar a su prima Isabel. Esta no es una visita cualquiera, Yomaira y Esther. Una visita como que usted dice, déjame ir para allí A tomar café. a tomar café o déjame ir a visitar mi prima tal. María no busca. Nosotros cuando vamos primero a visitar a alguien o salimos, ¿qué es lo primero que hacemos? Nosotros preparamos, por supuesto, nuestra maleta, luego de nuestro equipaje. Nosotros pensamos, ¿qué le voy a llevar a Así fulana? es. O sea, ¿qué le voy a llevar? ¿Con qué me voy a aparecer en su casa? María, sin embargo, no se preocupa primero por equipaje. No se preocupa por eso. Luego tampoco se preocupa qué le va a llevar. Y sin embargo, le llevó lo más grande, que fue la bendición Y la gracia más de Dios. grande que puede llevarle a alguien que visiten, como lo hizo la Santísima Virgen María, a su prima Isabel. Viene María peregrinando en ese recorrido que hace desde donde sale a visitar a su prima Isabel. En esta visita como madre de que peregrina, ahí estamos representados cada uno de nosotros, en María, en Isabel. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la siguiente, porque María va donde Isabel, pero recibe aquí un saludo hermoso.
Isabel saluda a María con esas palabras, alégrate, llena de gracia. Y le da el saludo más grande que María podía escuchar. Y luego sigue recreándose esa escena. Al escuchar tu saludo, al entrar en mi casa, la criatura saltó de gozo. Entonces, ese debe ser el saludo nuestro, pero sobre todo de aquellos que van peregrinando. Cuando usted sale en el anuncio del querigma, evangelizar, tú llegas a una casa y dices, la paz esté en este hogar, como María que peregrina, como María que sale al encuentro de los demás. Este año es el año de salir a peregrinar. ¿Cuántas parroquias, cuántos movimientos, cuántos se preparan a vivir verdaderamente este año jubilar, pero no lo hacen solo, porque hay algo que será siempre diferente? Cuando yo permito que María me lleve de la mano, es algo diferente. Viene pregunta para Yomaira, para Esther. Viene pregunta, viene pregunta para las chicas. ¿En qué momento, Esther, has sentido que María te lleva de la mano? Bueno, María me lleva de la mano muchas veces. Creo que nunca me ha soltado. Pero en el momento más preciso que puedo decir, María me llevaba de la mano, es justo cuando iba a dar a luz. Sí, es una de las situaciones que sé que cada una de las madres que se encuentran en sintonía van a decir, sí, es cierto. Y aún siendo normal o parto por cesárea, todas son complicadas. Pero ese fue uno de los momentos que María nunca me soltó y me sostuvo siempre su mano. Y yo no me sentí sola en ningún momento, la verdad que no. Y me emociono porque es un momento en el que yo llegué a llorar. Y ahora lo cuento no con tristeza, sino como con felicidad de saber de que no me quedé ahí, de saber de que María siempre estuvo conmigo, de saber que María me abrazó como su hija y abrazó a mi hijo también como su hijo. Amén, qué bonito. Ven, qué bonito es contar esas experiencias. ¿Y tú, Yomaira, en qué momento has sentido que María te lleva ahí? Bueno, Sor, mire, y Esther también, ustedes, queridos hermanos. Story time. Story time. Bien, la Santísima Virgen María siento que siempre ha estado ahí a un ladito de mi vida. A un ladito le digo porque ahí en el frente está Jesús también, ¿verdad? Siempre he sentido que he ido de la mano de María, porque en todos los momentos difíciles que todos tenemos en nuestra vida, yo siempre acudo a la Santísima Virgen María para que por medio de su intercesión ella me lleve hacia su Hijo Jesús y yo pues pueda quitar todo aquello que está aconteciendo en mi alrededor. Porque todo aquel que entrega su familia, su futuro, todos sus proyectos a Jesús, también debe de recordar que la Santísima Virgen María está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Amén, así es. Yo quiero a ustedes, hermanos, si nos sigue a través de las redes sociales, en YouTube, ya sea en Facebook, en Instagram, donde quiera que usted nos siga, usted ponga ahí en los comentarios, diga en qué momento ha sentido que la Santísima Virgen María le lleva de la mano. Hágalo ahora, vaya ahí, clique, vaya, coméntelo ahí, diga, he sentido que la Santísima Virgen María me lleva de la mano en los momentos más difíciles de mi vida, cuando no tengo nada, cuando tengo un problema económico, cuando siento que mis fuerzas ya se están agotando, es cuando viene, como decía Yomaira, la mano de María para sostenerse. Esas manos cálidas, esas manos de madre peregrina que siempre estará con nosotros. Yomaira, pero ¿a ti no te gustaría también que Sor comparta cuál ha sido de esos ¿Verdad, momentos? Esther? Sí, claro que sí. Claro, viene story time, pero después de la pausa. Se la debo. Después, vamos a hacer una pausa después de la pausa. Viene el story time de la mano con María. Somos peregrinos de la esperanza.